Al escuchar las palabras de Jesús, los judíos discutían diciendo, ¿cómo puede esta persona darnos a comer su carne? Jesucristo contestó, les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá la vida eterna. Yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Evangelio según San Juan capítulo 6, versos 52 al 59. La Eucaristía proyecta a cada creyente, a cada persona hacia la eternidad. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 6 de mayo, año 2022. La Eucaristía nos corresponde detener el pensamiento en la importancia que tiene el cuerpo y la sangre de Cristo. Bien complicado para un mundo judío entender eso, comer su carne y beber su sangre. Bien complicado también para hoy en día. Algunas pocas personas dirán, yo no entiendo lo de la Eucaristía o no me parece lo de la Eucaristía. Luego el tema sigue en pie y sigue la inquietud del tema de Jesús de explicar muy bien cuando las personas no comprenden, no entienden la teología de un tema, la trascendencia que tiene un tema, la importancia para la vida de un creyente, de un bautizado, la importancia de la Eucaristía para una sociedad. Entonces ahí aparece el Hijo del Hombre dando la explicación muy bien. Les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Y aparece allí la primera idea de la Eucaristía. Tiene que ver directamente con la vida de cada persona. No es un acto aislado, la Eucaristía, ni es un rito que se celebra por una ocasión así como especial, o porque hay que hacer esto o aquello, sino que la Eucaristía se convierte en una escuela de la vida. Es decir, aprendemos de nuestra vida lo que significa la Eucaristía aplicada a la vida diaria. Que la vida no se da solo en el momento de la muerte y no solamente en el momento del martirio, sino cada día hace parte de la vida el cuerpo y la sangre del Señor. La Eucaristía le enseña a cada persona a desprenderse de sí mismo, a estar disponible para las cosas de Dios, para lo que se necesite en cada momento, aunque en otras cosas no parezcan mejores e importantes. Entonces la Eucaristía hace parte de la escuela de la vida y la persona va madurando, va creciendo, va entendiendo la Eucaristía, se va proyectando en una sociedad desde la misma Eucaristía. La eternidad, por ejemplo, se entiende desde la Eucaristía. Si alguna persona no puede entender eso de la vida eterna, lo entenderá desde la Eucaristía, palabra y Eucaristía. Dios la promete a todos aquellos que coman ese pan, vivirán eternamente, y esa es la promesa del Hijo de Dios, del Salvador del mundo. La Eucaristía es la fuente y la cumbre de la vida eclesial, y así la propone el Papa San Juan Pablo II, cuando nos dio esa cantidad de frases tan interesantes acerca de la Eucaristía. La Eucaristía es fuente y es cumbre de la vida de la Iglesia Católica. Es la cima, por ejemplo, de toda la vida cristiana. Todos los sacramentos que tenemos los católicos están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan en la Eucaristía. Y así quedó escrito en el Catecismo de la Iglesia Católica,
numeral 1324. La Eucaristía es el centro de la vida de la Iglesia y de la misma manera, entonces uno puede comprender que en la Eucaristía se contiene todo el bien espiritual de la Iglesia. Cristo en persona es la Pascua, vivo, resucitó, presente, pan vivo, quedó allí en la Eucaristía. Ese es el gran misterio que casi que no, muchas personas no logran entenderlo porque están más centrados en la homilía y menos en la Eucaristía. Entonces uno escuchará a mucho católico como decir, estuvo muy buena la misa y eso, sí, el sermón excelente y la Eucaristía se quedó por fuera. Hay que aprender a vivir más la Eucaristía en la contemplación de lo que el Maestro enseñó. Comerán el que come mi carne y bebe mi sangre. Ese es el centro de la Eucaristía tal como lo enseñó Jesús de Nazaret. La Biblia enseña que la verdadera sabiduría entiende que la voluntad de Dios es darle la palabra al Espíritu Santo. La verdadera voluntad en la Eucaristía es cederle la palabra porque la palabra la tiene el Espíritu de Dios. Jesucristo es el pan de vida y eso nadie lo puede negar. Él es el pan de vida eterna. Entonces tenemos ya tres conceptos muy buenos acerca de la Eucaristía. Es la fuente y es la cumbre de la vida eclesial. Es el centro de la vida de la Iglesia Católica. La Eucaristía es una escuela de la vida. Cuatro conceptos, digamos el quinto para terminar. La Eucaristía es un sacramento de unidad. La persona que logra vivir bien la Eucaristía, celebrarla bien, poner cuidado, estar atento, diligente, orar a través de la Eucaristía, recibir el cuerpo del Señor, logra la unidad con los demás, pues quien recibe el cuerpo de Cristo se une en unidad con Dios. Luego la Eucaristía compromete a esa persona a vivir en la unidad, a ser hermano con los demás. No se entiende una persona de la Eucaristía que no está en unidad con los demás, que no tiene relación con los demás. El Papa emérito Benedicto XVI enseña que existe una reciprocidad como efecto de la Eucaristía. La Eucaristía es el medio, el instrumento de una transformación recíproca, decía el Papa emérito. ¿Y qué significaba el Papa para decir eso? Que tiene siempre a Dios como fin y como actor principal. Él es la cabeza y nosotros los miembros. Él es la vid y nosotros los sarmientos. Quien come de ese pan vive en comunión. Es una reciprocidad. Es decir, no existe una cosa sin la otra. No tiene sentido dejar la Eucaristía sola. Tiene una cosa con la otra, el instrumento. Es decir, Dios, el actor principal. Él es la cabeza, nosotros somos los miembros. Él es la vid y nosotros somos los sarmientos. Qué inteligentísimo ese Papa. La Eucaristía enseña la reciprocidad. Entonces la Eucaristía proyecta a cada persona hacia la eternidad. Salud, paz y bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.